Cae la noche sobre una meseta alta en el norte de Laos. Los grillos zumban, una capa fina de neblina cruza un claro, y en ese claro se sientan cientos de jarras de piedra, silenciosas, pesadas, más antiguas que la memoria. Cada una es más alta que una persona, tallada en un solo bloque, sin nota, sin nombre, esparcidas por las lomas como una pregunta que alguien olvidó responder. ¿Quién dejó estas? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué tantas? Si escuchas con atención, las jarras no hablan, pero la tierra a su alrededor sí. Esta noche, dejaremos que la meseta susurre su historia. Bienvenido a la meseta de Siang Khoang, en el este de Laos. Los locales la llaman Tong Hai Hin, la llanura de las jarras, y el nombre es literal, una llanura, y jarras, miles de ellas, talladas en arenisca, caliza, y a veces granito, solas o en grupos, algunas erguidas y altivas, otras inclinadas, melladas, agrietadas, reclamadas por la hierba. Hay muchos conjuntos por aquí, decenas repartidos por las colinas, pero los viajeros suelen empezar por el sitio 1, una loma amplia con un cráter de bomba lleno de lluvia y una jarra famosa que guarda su disco de piedra cerca, como una tapa que nunca terminó de cerrarse. Desde esa colina, la meseta se ondula hacia lejos y empiezas a sentirlo. El misterio, no una jarra, sino campos de ellas, sin inscripciones claras que expliquen nada. Cada jarra es un acertijo que puedes tocar. Un cilindro de 2 metros de altura, quizá más. Su borde gastado por estaciones que vinieron y se fueron mucho antes de las nuestras. Algunas son lo bastante grandes como para que una persona se siente dentro. Otras lo bastante ligeras, si esa es la palabra, como para ser empujadas por un equipo muy decidido. Pero la mayoría pesa toneladas. Se tallaron con herramientas que podemos imaginar: cinceles, martillos, cuñas. Pero la escala descoloca, porque alguien no hizo una jarra, hizo cientos, y luego cientos más, dispersándolas como hitos sobre un paisaje de memoria. Cerca de algunas aparecen piedras planas con círculos marcados, tapas, marcadores, y en unas pocas se distinguen tallas tenues. Una rana, una figura humana, un motivo medio borrado por la lluvia. Las jarras están vacías por dentro, abiertas al cielo, y ese vacío, esa oquedad, invita a todas las teorías que la mente humana puede sostener. Si preguntas a un anciano, quizá sonríe antes de contar: hace mucho, dicen, vivían gigantes en esta meseta. El rey de los gigantes ganó una gran victoria, y su pueblo talló enormes jarras para fermentar vino de arroz y celebrarlo. ¿Puedes verlo? Hogueras encendidas, vapor elevándose, jarras alineadas como tambores de fiesta, el tipo de historia que agranda los ojos de un niño. Otra versión habla de un jefe poderoso llamado Khun Che Wang, que libró una guerra, y para marcar su triunfo, mandó tallar jarras para banquetes bajo la luna llena. Las leyendas son generosas, rellenan los huecos de la memoria con festines y gigantes, porque el silencio es difícil de soportar, y las jarras siguen en silencio, con los labios abiertos y el vientre vacío. A comienzos del siglo XX, una investigadora francesa llamada Madeleine Polanyi caminó estas colinas, con brújula en mano, cuaderno abierto, ojos atentos al detalle. Levantó mapas, dibujó jarras y propuso un argumento tranquilo y cuidadoso. Las jarras estaban ligadas a los muertos, no como entierros primarios, no el primer descanso, sino un paso en un ritual más largo, lo que los estudiosos llaman entierro secundario. Polanyi y otros hallaron cuentas, fragmentos óseos, carbón, cerámica
alrededor de algunas jarras y discos de piedra, no dentro de la mayoría, sino cerca, como si el espacio alrededor de la jarra importara tanto como la jarra misma. Imagina una ceremonia, el cuerpo depositado primero en otro lugar, y luego, con el tiempo, tras la transformación, los huesos limpiados, los restos reunidos, honrados, trasladados, la jarra y su anillo de piedras convertidos en escenario donde se encuentran vivos y muertos. No fue un único evento, sino una práctica, un ritmo, sostenido por comunidades que entendían esta tierra con la misma naturalidad con que entendemos la forma de nuestras manos. Tallar una jarra es trabajo, tallar miles es obra de generaciones. Sigue las crestas y encontrarás las canteras, cicatrices en las lomas donde afloran capas de arenisca, y una jarra inacabada todavía unida a la roca madre, como una frase que se corta a mitad de palabra. Los equipos dividirían bloques, darían forma en bruto allí mismo, y luego vaciarían el núcleo con golpes lentos y precisos. Cada herramienta deja un pequeño creciente, y cuando la luz cae en ángulo, aún puedes ver esos crecientes marchando por la pared interior. ¿Cómo las movieron? Cuerdas, trineos, rodillos de madera, equipos pacientes con cantos para coordinar el esfuerzo, quizá en temporadas en que el suelo ayudaba. ¿Por qué colocarlas en estas lomas y pendientes? Un mirador para los vivos, un hito para los muertos, un lugar donde el viento y la luz pudieran encontrarlas. Si las jarras eran rituales, su viaje formaba parte del ritual. El esfuerzo mismo era una devoción. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Los fragmentos nos señalan una ventana, amplia, estilos cerámicos, tipos de cuentas, carbón de hogares. Sugieren actividad en torno a la tardía edad del hierro, hace unos 2000 años, con siglos por un lado y por otro. Piensa menos en una fecha exacta y más en un hábito cultural, practicado a lo largo de generaciones, que evoluciona, persiste, quizá vinculado a rutas de intercambio que cosían esta meseta, uniendo el mundo del Mekong con los caminos de montaña. Los académicos hablan con cuidado, porque las fechas son tímidas, se esconden en el suelo, en el pátina de un borde tallado, y cada excavación nueva curva de nuevo nuestra comprensión. Pero si te alejas, la imagen grande permanece estable. Las jarras pertenecen a un tiempo en que el metal sonaba sobre la piedra, cuando comunidades pequeñas eran lo bastante grandes para organizar canteras, tallas, ceremonias y la memoria larga que hace falta para sostener una costumbre. Hay una cicatriz nueva en esta tierra, no antigua, sino dolorosamente reciente. Durante los conflictos del siglo XX, la meseta fue un campo de batalla y el cielo dejó caer metal. Las bombas cayeron entre las jarras, dejando cráteres que se llenaron con las lluvias, y campos sembrados de munición sin explotar, pequeñas asesinas que esperaban en la hierba. Durante décadas, la llanura de las jarras no pudo recorrerse con seguridad. Equipos de desminado, héroes silenciosos, avanzaron por los campos, centímetro a centímetro, escuchando el golpe sordo bajo la tierra, levantando el peligro y apilándolo aparte. Si visitas hoy, verás senderos estrechos marcados con estacas rojas y blancas, corredores seguros trazados entre las jarras, recordatorios de que el pasado no es lo único que puede atormentar un lugar. Y aún así, las jarras resistieron, melladas, astilladas, pero presentes, con una paciencia que sobrevivió al ruido. Entonces, eran cubas de vino, silos de grano, colectores de agua o recipientes funerarios.
La historia del vino es hermosa, y las jarras podrían contener una celebración, pero hay pocas pruebas que las unan a la fermentación más allá de la leyenda. ¿Grano? Posible, pero ¿dispersarías tus reservas por cimas ventosas, lejos de las manos diarias? Poco probable. ¿Agua? Las jarras atrapan lluvia, pero su colocación sugiere un sentido más allá de una cisterna práctica. La explicación ritual sigue siendo la más convincente, no porque sea dramática, sino porque encaja con los fragmentos que podemos sostener: cuentas, objetos funerarios, restos humanos cerca, discos de piedra que se comportan como marcadores más que como tapas ajustadas, y encaja con lo que sabemos de otras culturas del sudeste asiático, donde honrar a los muertos implicaba etapas, movimiento y lugares abiertos al cielo. Pero diré esto: las jarras son generosas, permiten que varias verdades convivan. Quizá recogían lluvia para la purificación, quizá señalaban a los caminantes, quizá hacían visible la presencia de los muertos entre los vivos. La respuesta más fuerte es humilde. Eran monumentos de comunidad para mantener la memoria en su sitio. La llanura de las jarras no es un museo vacío, es un paisaje vivido. A sus bordes respiran aldeas, comunidades Hmong, Lao, Khmu, Tai Dam, que cuidan campos, tejen y trazan hilos finos de sonido con sus motos por la mañana. Niños corren entre las jarras, guías susurran explicaciones, vendedores asan pollo y guardan arroz glutinoso en cestas, y el viento levanta la hierba que se apoya en la piedra. Si vienes, ven con suavidad. Camina por los senderos señalizados. Escucha más de lo que hablas. Y recuerda que el misterio no es tuyo para resolver, es tuyo para respetar. Los monumentos sobreviven cuando la gente cercana puede vivir bien. Y eso, también, forma parte de la historia. Párate al atardecer y mira cómo la última luz dibuja un filo dorado en los bordes, brillante por un suspiro, y luego se apaga. Las jarras te dan una lección sin palabras, que la necesidad humana de dejar marca es más antigua que cualquier bandera, más antigua que muchos alfabetos, y que a veces el mejor monumento es un hueco, un espacio, esperando que el cielo, el viento y la memoria lo llenen. ¿Quién dejó estas? Podemos enumerar posibilidades, fechar fragmentos, seguir marcas de cincel, pero la respuesta más verdadera es más suave. Las dejaron personas, personas como nosotros, con manos cansadas y cantos que se elevaban cuando el trabajo pesaba, personas que creían que los muertos merecían un lugar, que el duelo debía tener casa, que el tiempo necesitaba un hito. Cuando te alejas, las jarras permanecen, no para resolverse como un rompecabezas, sino para llevarse, en silencio, como una historia que al fin comprendes que no ha terminado. Gracias por recorrer la meseta conmigo. Si te gustó este viaje sereno hacia un misterio, hay más paisajes que esperan, piedras antiguas, luz suave y preguntas que no exigen respuesta, solo tiempo. Hasta la próxima, que duermas bien y deja que las jarras hagan guardia.